Bueno, muy buenos días para todos. Primero que nada, mi cariño, mi saludo a los familiares de los caídos el 11 de abril, a las personas que resultaron heridas, a los abogados que han estado trabajando por este caso de defensa de los derechos humanos, a los distinguidos invitados, a los colegas de los medios de comunicación social. Particularmente muchas gracias, Alfredo, por la invitación y el reconocimiento que haces no a Miguel Ángel Rodríguez, sino a un equipo de trabajo. Yo quiero hablar en nombre de todos mis compañeros de Radio Caracas Televisión, que nunca desmayamos, no obstante las presiones, no obstante las amenazas, las persecuciones, los intentos de amedrentamiento, en nuestra misión de cumplir con la obligación de ventilar todos los elementos posibles que pudieran, a términos de la opinión pública, llevar a la comprensión de la verdad. Yo quiero ser breve. Me invitaron a unas palabras introductorias. Creo que va a ser sumamente importante escuchar de nuevo a los familiares de las víctimas, los abogados. Pero en la brevedad quisiera compartir con ustedes dos perfiles de este evento que los que pudieron ver ayer la sesión de la Asamblea Nacional, año a año, el gobierno, a través de sus colaboradores, de sus cómplices, como yo les llamo, en esta oportunidad me refiero a sus cómplices diputados en la Asamblea Nacional, no ceja en el empeño de convertirle en un circo, en una perversión de la verdad y en un argumento que, según el gobierno, le posibilite seguir adelantando un proyecto de desviación de la justicia, de atropello de los derechos de la gente, de concentración, del robo del poder y de los recursos, de todos los recursos, los naturales, los humanos, los financieros de los venezolanos, para que estén bajo el puño del autoritario de Miraflores. Y no solamente me refiero a la intención de ayer, porque la intención de ayer era exactamente la misma intención que condujo a lo que reventó el 11 de abril. Y allí, que en la brevedad quiero referirme a dos perfiles de este tema. Un perfil político y un perfil, obviamente, penal. Porque de todo tipo de violación de derechos humanos debemos referirnos respecto de el origen de aquel fenómeno y de lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años. Víctimas de todo tipo. A los amigos de los medios de comunicación social les recuerdo, y a todos ustedes, algo que yo decía mucho en el programa La Entrevista, que me lo enseñó alguien de un refranero popular en el Zulia: las cosas por sabidas se callan, por calladas se olvidan. Y yo le sumaba: ese pecado no lo podemos cometer. Y aquí un tema sobre el cual quisiera que prestaran especial atención. 2 años después de estos eventos de abril, en la presentación de su memoria y cuentos personales y de gobierno, igual son memoria y cuentos, el presidente de la República dijo en la Asamblea Nacional que él había desatado la crisis, que todo aquello había sido planificado. Estoy hablando del perfil político abordado en ese instante por el presidente de la República. Que cuando atropelló la meritocracia en Petróleos de Venezuela y cuando con aquel paquete de leyes habilitantes comenzó a pasarle por encima a derechos consagrados en la Constitución, él había provocado la crisis. Esa confesión no la podemos olvidar. Desde el punto de vista político hay que señalar que las víctimas, por supuesto, las que más duelen, las que perdieron la vida, el dolor de sus familiares, las personas que resultaron heridas, pero sería injusto sacar de ese plano a las víctimas, por ejemplo, de Petróleos de Venezuela. Yo veo a Eddie,
Y en Eddie, por cierto, por muchos años veo, al igual que en la cara de otros trabajadores de la industria petrolera de entonces, el dolor que sufrieron desde entonces, no solamente las cerca de 22.000 familias víctimas, porque el derecho al trabajo es un derecho humano también, y creo que tú también, o Gonzalo, estaban llevando esto a la esfera del derecho internacional, cuando llamaban tal circunstancia como genocidio laboral. Y esta fractura por la conducta criminal del gobierno, ustedes saben, luego condujo a otros eventos de corte político en el país. Cuando vino la misión de la Organización de Estados Americanos encabezada por César Gaviria, ¿lo recuerdan? Hubo varias decisiones para zanjar lo que parecía irreconciliable posición entre partes en Venezuela. La solución fue la celebración del referéndum, que como todos saben debió haberse realizado en 2003. Y como no se realizó en 2003, por la violación de los derechos de la gente, y en esto encabezaba el crimen el Consejo Nacional Electoral, hubo otras víctimas, otros muertos. No recuerdo la cifra con precisión, pero sé que estaban entre 12 y 15 en los eventos que denominaron, con ese reduccionismo también pernicioso del gobierno, las guarimbas. En esos eventos de violencia, en Los Teques, aquí en Macaracuay, en la Avenida Libertador, ¿dónde va? Baruta. En Baruta, también ciudadanos perdieron la vida y no los podemos olvidar. Luego otro tipo de víctima, las víctimas incluidas en la lista Tascón, víctimas de la retaliación, de la discriminación política. Contar los eventos de abril y su trascendencia nos obliga, como les digo, primero a recordar que Hugo Chávez reconoció que él causó la crisis, y segundo, a dimensionar de manera correcta la esfera de las víctimas. Yo ahí tengo también, y gracias por la mención, Alfredo, que contar a las víctimas, mis 5.000 compañeros de trabajo, entre empleos directos e indirectos de Radio Caracas Televisión, provienen de allí también, del crimen de abril. Igual que centenares de compañeros de trabajo de las radios y de la prensa perseguida. Que no se me olvide, para hacer un paréntesis, enviar desde aquí mi saludo al comisario Iván Simonovic y mi saludo a los policías metropolitanos injustamente privados de libertad. Y así como les sugiero a mis colegas periodistas nunca sacar de nuestros archivos memoria el hecho de que Hugo Chávez, respecto de los eventos políticos, aceptó, confesó haber generado la crisis, contando obviamente con la impunidad que le garantiza el haber secuestrado todos los poderes públicos. Les pido por favor no olvidar la dimensión correcta, y voy a pasar a hablar de una bisagra entre lo político y lo penal y los hechos de sangre. La dimensión correcta de la declaración del general Lucas Rincón, inspector general de la Fuerza Armada, la madrugada del 12 de abril. Porque es que, me perdonan ustedes, considero incorrecto que cada vez que se recuerde la declaración de Lucas Rincón, nos circunscribamos exclusivamente a rememorar que dijo, se le solicitó
al señor presidente la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Porque, permítanme compartir con ustedes mi opinión, eso no es ni siquiera lo más importante de esa declaración. Esa declaración, amigos de los medios, amigos presentes, las tenemos, así lo hacíamos, por cierto, creo que formaba parte del prurito, del odio que nos tenían a quienes trabajábamos venciendo el horror de la amenaza todos los días en Radio Caracas Televisión. La transmitíamos completa. ¿Por qué? Porque es que la solicitud de la renuncia al señor presidente en el relato madrugador de Lucas Rincón era la consecuencia de algo. ¿Y qué era ese algo? Lucas Rincón dijo esa madrugada: el alto mando militar deplora los hechos de sangre, los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de Caracas, para ser literal. Y a razón de ello, se le solicitó al señor presidente la renuncia de su cargo, la cual aceptó. ¿Por qué digo yo que es vital, colegas periodistas, recordar esto íntegramente? Porque el alto mando militar responsabilizó de la masacre en el centro de Caracas al presidente de la República. Y esto no lo podemos olvidar. Hay un componente de lo penal y un componente del evento político que tiene sus ribetes penales también, etc. Pero hay un componente de la masacre y un componente de la renuncia o golpe de Estado, vacío de poder, que eso es harina de otro costal. Ese es el asunto en el cual el gobierno nos quiere enfrascar hoy. Y trampa en la cual nosotros no podemos caer. Y por último, a mí siempre que me invitan a hablar de abril del 2002, como quiera que esto duele tanto, porque hay que ver lo que ha sufrido el país, con lo que desde el gobierno hayan como justificación para todo. Ayer en la Asamblea Nacional prácticamente nos conminaban a levantarnos, ponernos de rodillas, pedir perdón y darle las gracias a Hugo Chávez por existir, nosotros, por estar ahí. Porque toda la atrocidad, toda la violación de leyes, toda la discriminación, persecución laboral, todo el atropello contra los medios de comunicación, todo lo justifican con los eventos de abril. Y quienes hemos sufrido esos dolores cada vez que la fecha nos llama a hacer memoria o a dar unas palabras, eso duele, eso quiebra a veces el habla. Y cuando me invitan yo a veces digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa, yo tengo una sola respuesta, porque por casualidades de la vida estaba yo en el estudio de televisión en Radio Caracas la noche del 11 de abril. No lo llamé, llegó solito en compañía del capitán Luis Valderrama. Y hoy día tengo que hacer una pregunta en Twitter, junto con el video esta mañana, hacía la pregunta: ¿qué supieron? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué peso se guarda a su favor Hugo Chávez como para que Lucas Rincón, quien en el mejor de los casos incurrió, si es verdad que Chávez no renunció, en el mejor de los casos incurrió en el delito de falsa alarma nacional esa noche al anunciar que Hugo Chávez había renunciado? Lucas Rincón, que a nombre del alto mando militar había responsabilizado de la masacre a Hugo Chávez,
¿Qué tendrá que fue premiado en una embajada como la que lidera hoy en Portugal, como todos ustedes saben? Pero luego, alguien como Francisco Arias Cárdenas, que de nuevo las cosas por sabidas se callan, por calladas se olvidan, es obligatorio que recordemos a cabalidad la calidad de las cosas que me dijo esa noche. ¿Qué tendrá, qué conocerá como para que haya sido después de tanto premiado como embajador en la Organización de las Naciones Unidas y ahora como abanderado con miras a supuestamente convertirse en gobernador del estado Zulia? Este es el debate que rehúsa el oficialismo a dar en la Asamblea Nacional. Videos como estos son imposibles de ser proyectados, transmitidos a través de lo que ellos llaman Sistema Nacional de Medios Públicos y yo llamo células propagandistas para el culto a la personalidad y para la perversión de la historia. De nuevo les digo, con cariño y el respeto de siempre, el respeto de un colega, a mis amigos periodistas, cuando abordemos estos asuntos, recordemos eso: las cosas por sabidas se callan, por calladas se olvidan, y que no podemos cometer el crimen de contar incompleta la historia. Muchas gracias por la invitación y yo los dejo con este video. Yo no puedo responsabilizar a la Guardia Nacional. Yo pienso que hay que entender cómo se preparó. Hay que responsabilizar como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada y que una mente enferma... Mire, tenemos que entender los venezolanos, y todos los venezolanos, y le hablo todavía a los que tienen un poco de fe, guardan fe y esperanza, quítense la venda de los ojos. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra, una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando venezolanos. Y esa gente que está allí, como el responsable de dar la orden de asesinar venezolanos, tienen que pagar su culpa. Por las normas de la democracia, de la paz y de la convivencia, tienen que pagar su culpa. Lo que no se puede es apoyar un minuto más, un segundo más, por favor. Le hablo a la gente del Quinta República, le hablo a los venezolanos todos de bien, pero sobre todo me importa hablarle a los compañeros de armas, a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, a los oficiales del Ejército, a los oficiales que en este momento, oficiales generales de mi fuerza, de la fuerza donde me formé, donde insurgí, de la fuerza donde puse toda mi esperanza. Hablarle a Efraín Vázquez Velasco, oficial de artillería, por la dignidad del Ejército de Venezuela, por la referencia que hacemos a Antonio José de Sucre, por el trabajo constante en pro de los venezolanos y en pro de la defensa territorial, a los oficiales subalternos, a los oficiales superiores, a los suboficiales profesionales de carrera, a la tropa listada, a la tropa profesional. No podemos seguir defendiendo, no pueden ustedes seguir defendiendo esta ignominia. Un presidente asesino manchado con la sangre de los venezolanos. Bien.